Muy bien. Clase sobre la terminal. Terminal, shell, consola, prompt, línea de comando, todas esas palabras que a veces las usamos como sinónimos, vamos a tratar de hacer una aproximación como para que nos quede un poco más claro cómo contextualizar cada uno de esos. Después que ustedes digan terminal, shell, línea de comando, prompt, lo que sea, me va a dar igual. Es como esa gente que le dice, no, library significa biblioteca, no significa librería. Bueno, loco, anda a arreglarte tu cabeza a otro lado, la verdad que no me importa. Se usa hoy en día y se dice librería también. Así que yo no les voy a tomar inglés, lo que importa es que ustedes entiendan el concepto. Con mayor o menor profundidad no importa, pero eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Así que vamos a compartir pantalla, dije. Vamos con esto, tiki, compartir sonido por las dudas, y ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic en este archivito que dice aquí terminal, ¿sí? Hacemos un clic aquí, ping, y aquí nos abre esta imagen. Voy a agrandarlo, cosa que se pueda ver, ¿sí? Y decimos, guía de terminal. Digo terminal y no digo shell, ni línea de comandos y prompt, ¿sí? Y van a ver por qué. Terminal, empezamos con ese término, ¿sí? Terminal. Aquí vemos unas señoritas o señoras, no sé qué, que están trabajando con, no máquinas de escribir, aunque podría ser también pensada como máquina de escribir, sino que son computadoras. Estas señoritas o señoras están trabajando con terminales. Estas máquinas que ustedes ven acá son terminales, que se denominaban así en ese momento. Y lo que ven acá atrás, estos paneles, son partes de las computadoras. Estas son mujeres que están trabajando como analistas de datos y data entry, todo junto, en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El papel de la mujer fue muy importante en la hora de trabajar con computadoras en la Segunda Guerra Mundial. Y allí podemos ver, incluso esta señorita o esta señora, aquí tiene como un papel muy largo, ¿sí? Estos son cintas perforadas y era la forma de grabar información, era como el pendrive de ese momento. Grabar información con tiras de papel muy largas y finitas, ¿sí? Que tenían agujeritos, ¿sí? Después se podían volver a poner en una máquina y se ponía como en funcionamiento para atrás y tomaba esos agujeritos y permitían como generar un mensaje de vuelta. Bueno, ya lo vamos a ir viendo con el pasar del tiempo. Lo cierto es que las computadoras, como nosotros las conocemos, en 1945 tenían esta forma. El personal que utilizaba las computadoras se sentaban ante estos dispositivos que eran básicamente, como pueden ver, una máquina de escribir aquí y una pantalla, como una, perdón, no era una pantalla, era una impresora. Era como una especie de máquina de escribir que había un percutor que generaba sobre un papel los datos que entraban o que querían sacar estas mujeres para la unidad central. Y decimos, una terminal es un dispositivo que nos permite comunicarnos con una computadora. Por lo tanto, terminal en ese momento se les llamaba a estas carcasas gigantescas, ¿sí? Básicamente es una interfaz de usuario que nos permite enviar y recibir datos a una computadora principal remota. Porque en ese momento estaban separados la computadora, es decir, la unidad de proceso, vamos a llamarlo así, la CPU, por decirlo de alguna forma, o lo que se denomina la mainframe computer, de la terminal de dispositivo donde nosotros nos sentamos y escribíamos. De hecho, podía haber varios dispositivos con los cuales nos sentamos y escribimos. Esto ténganlo presente, porque van a ver que nosotros podemos hacer al día de hoy exactamente lo mismo. Tener muchas terminales en nuestra computadora. Podemos tener 3, 4, 5 al mismo tiempo, ¿sí? Y comunicarnos con nuestra computadora al mismo tiempo, ¿sí? Bien. Ni hablar que podemos controlar computadoras remotas también. Es decir, hacer esto mismo, ¿sí? Lo que les quiero mostrar con esto es que lo que hacemos hoy en día no es nuevo, sino que todo esto se desarrolló ya en los 40, mediados de los 40. Bien. Vayamos un poquito más adelante en el tiempo. Esto que ustedes ven acá es otra terminal un poquito más moderna, ¿sí? Más facha. Bueno, mirá esto, los piecitos, qué lindo. Tenemos esto que parece una especie de máquina de escribir
ahí vemos el papel que tenemos aquí, que era un rollo que se podía poner acá, cosa que poder tener una pantalla. Esto era antes de las pantallas que nosotros tenemos acá, aquí hoy en día, ¿se entiende? Y aquí vemos la tira de papel esa que yo les mencionaba, ¿sí? Esto que tenemos acá. Esto se llamaba teletipo, ¿sí? Y se usó hasta avanzado los 70, ¿sí? Después, cuando se abarató la creación de tubos de rayos catódicos, es decir, lo que eran los monitores monocromáticos en ese momento, bueno, se fueron desplazando, ¿no? Se fueron haciendo más barato y todo esto fue quedando en desuso. Pero lo cierto es que nosotros pudimos tener en una institución varias de estas terminales que se comunicaban por cable, ¿sí?, hacia el lugar donde estaba la computadora central que procesaba los datos, ¿sí? Por eso es que hablamos de terminal, un punto donde se termina y donde puede haber un usuario que ingresa datos. Bueno, aquí vemos una foto más como de primer plano de ese dispositivo. Era básicamente una máquina de escribir, ustedes pueden ver aquí. Y por aquí entraba la cinta con la cual se grababa la información, ¿sí? Cinta de papel, básicamente, que se perforaba. En este lugar había como una especie de perforador de esa cinta de papel. Y después podíamos nosotros poner para atrás, es decir, que tomaba carretel de data por aquí, enviaba ese papel perforado y luego pues nosotros podíamos reenviar ese mensaje yendo a contramarcha, ¿sí? Como, digamos, dándole para atrás y que lo leyera de esa forma. Bueno. En este caso, esta terminal, como les decía antes, se lo denominaba teletipo, ¿sí? Y van a ver que, bueno, se le escribe así, teletype, o a veces se escribe TTI, TT, o muchas veces se lo denominaba telex. Deben haber escuchado este término telex. Yo me acuerdo que mi viejo tenía una de estas máquinas. Yo sabía para qué servía, pero tenía una de estas máquinas. Y se denominan terminales electromecánicas, que su utilización principal era en el campo de la telegrafía. Recibían e imprimían textos y cintas perforadas y permitían enviar datos a través de la lectura de esas mismas cintas perforadas. Un teletipo muy usado fue el Teletype ASR33 de 1963. Esto para que nos ubiquemos en tiempo. Esa era una máquina muy, muy, muy moderna. Si yo no sé, creo que había guardado por acá video funcionando. Aquí quiero mostrarles un videito del teletipo funcionando. Aquí reconstruyeron este teletipo. Aquí vemos una computadora mucho más moderna. Ahí vemos un Chewbacca también. Pero les quiero mostrar simplemente, en este videito, no vamos a ver 7 minutos de video, pero simplemente, bueno, aquí muestran cómo es el dispositivo, los elementos mecánicos. Bueno, ven que es bastante complejo. Bueno, aquí los está rehaciendo, los termina de montar, tiki tiki. Y aquí vemos la cinta, ¿sí? La cinta. Miren el ruido que hacía. Escuchen el ruido que hacía. Increíble. Bueno, esto funcionaba así. Y aquí este señor lo que va a hacer, bueno, trabajaba con sistema ASCII. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, ahí vemos a Thomson y a Ritchie trabajando en esas computadoras. Ahora vamos a ver. Es decir, el creador de Unix o los creadores de Unix y luego del sistema operativo de Dennis Ritchie, el lenguaje de programación C. Y aquí vemos las tarjetas perforadas, ¿sí? Esto que vemos aquí. Todo esto era como lo que se grababa de información en un medio, que en este caso era papel, muy barato, pero bueno, se puede quemar, se puede destruir fácilmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí vemos cómo funciona, que esto es lo hermoso de este videito. Bueno, aquí vemos una terminal más moderna, ya con pantalla. ¿Ven esta pantalla alargada? No hay nada nuevo, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Bueno, aquí vemos cómo está configurando la velocidad de transferencia de datos para que sea compatible con este otro dispositivo. Y aquí vamos a ver que le está mandando datos y aquí vemos cómo perfora, ¿sí? Y está escribiendo
Desde esa computadora quiero que vean, desde aquí, de esta terminal, le está mandando datos a esta otra. Y así se recibía la data, ¿sí? Bueno, sigue esto. Todo esto que ustedes ven es para que lo lea el usuario, es decir, nosotros. Pero hay una codificación en la tarjeta perforada a la izquierda, que es como lo entiende la máquina. Bueno, esto es y acá esto es lo que se llama el Bitbucket. Perdón, y acá pongo pausa. ¿Vieron que hay un repositorio como GitHub o GitLab que se llama Bitbucket? Bueno, es porque estos puntitos se llamaban Bitbucket. De aquí viene la cosita esa. Bueno, la denominación de ese sistema de repositorio. Entonces, aquí podemos ver, bueno, que se genera todos esos datos y luego este señor lo que hace es cortar. Todo eso es una codificación de eso que nosotros podemos leer en el papel, pero que está guardado en esa cinta. Por lo tanto, ahora podemos enviarlo de vuelta. Enviarlo de vuelta. Aquí, ven que ahora, aquí este señor lo va a poner en reverso. Y quiero que presten atención a la pantalla de fondo y van a ver cómo se va escribiendo todo aquello que estaba aquí. ¿Sí? Bueno, ahí lo está poniendo medio mano. Todo era un montón de tiempo. Bueno, ahí va. ¿Ven que la computadora atrás ahora se está escribiendo? Bueno, ahí lo pongo en pantalla completa. Esto para que vean, bueno, cómo funcionaba esto de guardar una información y ahora está enviando esa terminal a esa computadora principal el archivo que fue enviado anteriormente. ¿Sí? Todo en la computación no es muy distinto a esto. No es muy distinto a esto. Esto es lo que les quiero decir. ¿Sí? Ver esto nos permite tener como un poco de perspectiva y, y apreciar nuestra internet que quizás de 50 megas no es tan lenta. Bueno, aquí vemos el texto en esta computadora de lo que fue enviado desde aquí. Tecnologías distintas, pero que como tienen un protocolo común, se pueden comunicar entre sí. ¿Se entiende? Bien, salimos de acá. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? ¿Vamos bien por ahora? ¿Sí? Bien, perfecto. Sigamos. Aquí vemos ya una tecnología distinta. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es una pantalla de rayos catódicos. ¿Qué significa? Que estos dispositivos, esta terminal con este teclado de entrada y el dispositivo de salida, que era una impresora, fue reemplazado, el dispositivo de salida fue reemplazado por una pantalla. El teclado quedó exactamente igual. ¿Sí? Fíjense que más o menos muy parecido esto a esto otro. ¿Sí? Muy parecido. Y decimos, cuando se empezaron a imponer las terminales con pantallas de tubos de rayos catódicos como la Tektronix 4010, ya de 1972, fíjense que son casi 10 años de diferencia, 10 años nada más. Las electromecánicas lentamente que comenzaron a caer en desuso. Y aquí vemos, como les decía, a Dennis Ritchie, que es el que está aquí parado, y a Ken Thompson, que es el que está aquí sentado, programando este infierno de computadora de fondo, el sistema Unix, que, bueno, que hoy en día es privativo, pero bueno, no importa, eso es otra cosa. Quiero que vean esto. Lo vemos entonces a Ritchie parado y a Dennis y a Thompson sentado, escribiendo en esta terminal, como les había mencionado anteriormente, que se llama ASR33, con una mini computadora de fondo. Esto que ven acá atrás era una mini computadora que se llama Digital Equipment Corporation, o lo que se llama la DPD-11 de 16 bits. Esa DPD-11 fue muy importante, bueno, fue un mainframe muy importante en la historia de la computación. Ya cerca de 1972. Ven que esta gente que desarrollaba esos sistemas operativos todavía no podía usar estos. Eran muy caros, ¿sí? Muy caros. Muy caros. Todavía no podían usarlo. Así que seguían usando estas terminales, ¿sí? Bien. Vamos a parar acá porque nos quedan 2 minutos para continuar nos vamos a... Voy a dejar de compartir, nos vamos a reconectar.
Muy bien. Vamos al segundo término. Entonces, básicamente, terminal eran estos dispositivos físicos, ¿sí? Que nosotros nos permitían conectarnos a la computadora principal, quizás en un edificio que a distancia, bueno, que tuvieran varios pisos y ese tipo de cosas, o que estuvieran en distintas habitaciones, ¿sí? Vamos a pasar ahora al término consola. Ya aquí podemos ver que tenemos un dispositivo como más integrado. Esto también es interesante ver, ¿no? Como más integrado, es decir, la pantalla, en términos físicos, ¿no? La pantalla y el teclado, como en un solo aparatito, vamos a decirlo así, ¿sí? Una sola unidad. Y decimos, muchas veces se usa el término consola como sinónimo de terminal, pero precisemos un poco más su sentido. Una consola hacía referencia al conjunto compuesto por un dispositivo de entrada de tipo teclado, que es lo que vemos nosotros aquí, que inicialmente solo disponía de teclas con números y sin ratón, es decir, todavía el modelo agregado con ratón no se utilizaba, no era un estándar, y un dispositivo de salida, que vemos aquí, como la pantalla que complementaba al anterior y como conjunto nos permitía un dominio de operación y control de la computadora, ¿sí? A eso, a esa unidad, se la denominó consola, ¿sí? A día de hoy se suelen usar el término consola como el modo no gráfico del emulador de terminal. Ahora vamos a hablar qué significa eso. Se suele usar el término entonces consola como el modo no gráfico del emulador de terminal, es decir, sin toda la interfaz gráfica de usuario, ni la opción de usar un ratón también. También se lo denomina Full Screen Keyboard Text Only Mode Console. Esto para decir que creo que era con Shift Alt F2 en Linux o Control Alt F2, no me acuerdo cuál era el atajo, nos permite abrir una consola que nosotros no podemos operar con el ratón, básicamente eso, ¿sí? No podemos operar con el ratón y es todo escrito. Ni siquiera podemos copiar y pegar con el ratón, sino que es todo escrito, ¿sí? A eso se lo denomina consola, ¿sí? Pero fíjense que estamos hablando ya de emulador de terminal, que ahí después nos vamos a dirigir, ¿sí? Emulador de terminal. Bueno, vemos aquí, en esta imagen, o a ver si tenemos acá, no, esta está apagada, bueno. Pero veamos aquí en esta imagen que, bueno, aquí alguien escribía algo, ¿sí? Digo, aquí de alguna forma uno podía escribir cosas. Es decir, en general había un carácter titilante, ¿sí? O bien entero como podemos ver este rectangular, o una línea, o una barra, lo que sea, depende de los sistemas que se utilicen, que era como el indicador que era la representación donde nosotros, a partir de lo que tecleáramos en el teclado, se iba a comenzar a escribir allí en pantalla, se iba a ver reflejado allí. Pero, bueno, estos dos señores, ¿sí? Pensaron que la forma de poder comunicarse con nuestra computadora, tenemos que encontrar una forma de comunicarnos con nuestra computadora, es decir, decirle qué queríamos hacer con ella. Entonces, hay un concepto, a ver, quiero buscar acá, kernel, shell. ¿Qué significa shell? Shell significa caparazón, ¿sí? Bueno, esto puede ya funcionar. Significa caparazón, ¿sí? Abrir imagen. Acá no. Pero la imagen en una pestaña. Ahí va. Shell significa caparazón, como si fuera el caparazón de una, no sé, un mejillón, una almeja, una tortuga, me sale. Bueno, podría ser una especie de caparazón. El caracol, ahí está. La caparazón del caracol. ¿Y qué es lo que cuida ese shell? ¿O qué es lo que está recubriendo? Es el kernel, el motor de funcionamiento del sistema, ¿sí? Pero a la vez, la shell se configura justamente como una capa intermedia entre ese kernel y las aplicaciones.
Es decir, nos permite ejecutar aplicaciones en nuestra computadora que se comunican y que a la vez se comunican con el kernel, ¿sí? Bien. Por eso es que los shells se llaman así, shell, ¿sí? Porque son efectivamente, terminan siendo como capas intermedias entre el kernel y las aplicaciones. Es decir, lo que nos permite comunicar esas dos cosas. Las aplicaciones, por un lado, y el kernel, que es el núcleo que nos permite comunicarnos con nuestro hardware, básicamente, con todos la memoria, los procesamientos lógicos, los dispositivos de entrada, salida, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, estos señores lo que hicieron fue crear Ken Thompson, es decir, el que está aquí sentado. Ken Thompson crea el primer shell de Unix, que se llama shell, así, a secas. Y genera lo que se denomina, en términos históricos, el Thomson Shell, el shell de Thomson. ¿Qué es el shell? Ahí vamos. Veamos qué dice aquí. En 1969 aparecería Unix, el primer sistema operativo, miren lo que vamos a decir, portable, es decir, que se puede llevar a otras computadoras, ¿sí? Multitarea, fíjese ya en aquel momento, que puede hacer varias tareas al mismo tiempo, y multiusuario. Todo esto que más o menos nosotros lo empezamos a ver, ¿qué año, Mauri? ¿El 95 más o menos con Windows? Más o Sí, menos. Más o sí, menos. Bueno, 94, 95. 94, 95. Bueno, esto ya funcionaba en el 69 así. Para comunicarse con el sistema operativo se usaría un programa llamado Thomson Shell, desarrollado por Ken Thompson, como dijimos, en 1971 para las versiones de Unix del 1 al 6. ¿Sí? Vamos a ver después qué fue lo que fue pasando. Es decir, es el primer shell. ¿Qué es un shell? Básicamente lo que dice aquí a continuación, un intérprete de comandos de línea. También se puede pensar como un lenguaje de programación, en donde nosotros le decimos a la computadora qué hacer. Le decimos, che, hacé tal cosa, hacé tal otra. Le tiramos comandos. ¿Qué es un comando? Una orden. Es decir, hace esto, hace el otro, hace esto, hace el otro. ¿Y qué es lo que hace el shell? Interpreta lo que nosotros le escribimos en tiempo real. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver que el shell es un primer lenguaje de interpretado como JavaScript. Como JavaScript. ¿Para interpretar qué cosa? Programas de Unix. A partir de la versión 7 de Unix, se incorporaría otro shell, que se llama Bourne Shell, ¿sí? Desarrollado por Stephen Bourne, que a partir del año 79, que va a estar disponible desde la versión Unix 7 hasta la SBR4 de 1989. O sea, de 10 años más. Bien. Decimos, la metáfora de la caparazón shell hace alusión a aquello que contiene y protege el núcleo y que se comunica, ¿no? Del núcleo del sistema operativo. Ahora, a partir del año 89 aparecería en escena Bash, que es un acrónimo en referencia a Born Again Shell, escrito por Brian Fox, otro programador, ¿sí? Desarrollado esta vez para el proyecto GNU, que es el proyecto libre, o sea, no es Unix, ¿sí? Es para el proyecto libre o open source que contiene vamos a llamar así, una versión libre de Unix, sistemas NIX, como se los denomina, ¿sí? NIX, no Unix, pero como derivado de Unix, que incorpora elementos de Bourne, SH, CSH y KSH. Son distintos tipos de shells, distintos tipos de shells. O sea, hay muchos tipos de shells, esto es lo más importante. Y a partir de 1990, otro desarrollador que se llama Paul Falstad desarrollaría lo que se denomina Shell, que incorpora elementos de Bourne SH, KSH y TCSH. ¿Sí? El ZSH, es el que hoy en día utilizan los sistemas operativos basados en Mac. ¿Sí? Esto es lo que tiene instalados. ¿Sí? Todos aquellos que usamos
Linux o los sistemas New Linux utilizamos Bash. Esto no significa que no podemos utilizar Bash en Mac, ni que podamos utilizar, ni que no podamos utilizar C Shell en Linux. Lo podemos hacer también, ¿sí? De hecho, se prefiere utilizar hoy C Shell porque es bastante más dinámico. Pero son muy compatibles, hay muy pocas diferencias entre cada uno de ellos, muy pocas diferencias. Algunas son de peso, pero si uno aprende Bash, es muy fácil pasar a C Shell. C Shell, no sé cómo se dice Z en inglés, no me acuerdo. Set Shell, ¿cómo mierda se dice? No me acuerdo. Set Shell, no me acuerdo. Bueno, Z Shell, ahí vamos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá con respecto a esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá con respecto a esto? Nosotros, ¿qué hicimos cuando instalamos Git? Instalamos lo que se llama Git Bash. Voy a poner así. Presiono mi tecla Windows y pongo Git. ¿Sí? Van a ver que aquí dice Git Bash. Y ahí ahora podemos entender que lo que instalamos cuando instalamos Git Bash es un shell de Bash para Windows. ¿Sí? Y lo vamos a correr. Vamos a hacer un clic. Tic. Pum. Ahí nos aparece. ¿Sí? Con control más lo hago un poquito más grande, cosa que se pueda ver. Ahí está. ¿Sí? Y tenemos acá nuestra shell. Fíjense que en la imagen de fondo aparece eso, la virgulilla, el signo pesos, que es esto que tenemos aquí, virgulilla, signo pesos, y este cursor que parpadea, como vemos aquí. Es muy distinto a lo que vemos ahí en la imagen de fondo, ¿sí? Aquí estamos finalmente y felizmente en un shell de Bash. Para salir, que era la pregunta que nos hacía Bárbara, bueno, ¿cómo salgo de esto? Muy fácil. Escribo, le tengo que enviar un comando. Comando es una orden. Entonces, le digo, ejecuta tal cosa. ¿Qué cosa? La salida. ¿Cómo le decimos que salga? Exit. Todo así, todo en minúscula, ¿sí? Porque vamos a ver que los shells son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. Así que sean muy precisos en cómo escriben eso, ¿sí? Le decimos exit, salí, le damos enter, pum, logout, pum, rapidito, pum, y se fue, ¿sí? Así es, Barbie, como hacemos, ¿ok? Ahí. Sí, sí, ¿Y por cuál es la diferencia? supuesto. Hola, Raúl. Sí, Tomás. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este shell y el shell que viene predeterminado en Windows? Ahí vamos. Hay muchas diferencias. Muchas, muchas, muchas. Ahora vamos con eso, ¿sí? Ahí vamos. Okay. ¿Sí? Básicamente todos los comandos son distintos y no son compatibles entre sí, ¿entendés? Ahora vamos a hablar sobre ese ecosistema. Es todo un tema, Tommy. Es todo un tema. Dale. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es que la verdad es que tratemos de aprender una sola cosa que sea lo suficientemente robusta como para que si el día de mañana, hoy, yo ahora estoy acá en una terminal, perdón, en un sistema operativo Windows, ¿sí? Algunos de ustedes estará también en Windows, otro puede estar en Mac, otro puede estar en alguna distribución New Linux, ¿sí? Pero la verdad la idea sería que aprendamos una sola cosa, ¿sí? Lo ideal sería que aprendamos una sola cosa robusta. No vamos, es muy valioso nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, tener que pasar por aprender, no sé, el comando de Windows, que, ojo, yo aprendí así, ¿eh? Yo empecé con el comando, el command line de Windows, o, no sé, el PowerShell de Windows. Cuando vos ves que en los sistemas Unix y derivados de Unix, todos utilizan shells, bueno, ¿qué vas a aprender? ¿Se entiende? Podríamos tomar la decisión de decir, bueno, aprendo el Thomson Shell. Bueno, no está mal, la verdad que no está mal, pero eso es una tecnología de 1969. Y para todo el proyecto New Linux se usó y se sigue usando Bash. Por lo tanto, yo aprendería Bash. Ahora, si te compraste una Mac o si estás con un sistema operativo y querés ver y te interesa y ya manejás más o menos Bash, bueno, te descargas el shell de Z-Shell y te pones a trabajar con eso si querés. ¿Se entiende? Digo, me parece que por ahí va la cosa. De bueno. Sí. ¿Se entiende, Tommy? Sí, re claro. Ahora,
Hay un problema con Windows, que Windows no es compatible con los sistemas operativos New Linux. Hace unos años crearon un sistema que se llama Windows Subsystem Linux, WSL, que te permite instalar una distribución, un kernel de Linux y hacer cosas allí. Pero hay algunas cosas que sí puedes hacer y otras cosas que no puedes hacer. Depende qué versión estés implementando. Por ejemplo, hay dos versiones, el WSL, perdón, block, el WSL1 y el WSL2. ¿Sí? Primero salió este y después salió este. Yo estoy usando este, que la verdad que es compatible con el sistema operativo que tengo. Este ya no es compatible con el sistema operativo que tengo, ya no se conecta entre sí, no puedo ver los ficheros, tengo que empezar a dar unas vueltas. Es más rápido este que el primero, pero la gente que está en desarrollo recomienda en tal caso poner esto. Lo ideal es tener un sistema operativo Linux o una Mac. La verdad que eso es lo ideal. Pero bueno, es muy caro. Supongamos que tenemos una distro de Linux y ya con eso estamos, básicamente. Yo lo que tengo es instalado esto por si quiero hacer alguna cosa. Ahora voy a pasar a mostrar esas cosas, ¿sí? Pero cualquier pregunta que tengan, así, empiezan a hablar y continuamos con eso, ¿sí? Bueno, por lo tanto, lo que nos permite comunicarnos con la computadora es el shell, ¿sí? Ahora, miren qué cosa interesante. Cuando yo presiono el botón de Windows y quiero comenzar a escribir y pongo acá Git, lo que voy a ejecutar cuando haga clic en Git Bash no es el shell de Bash, sino voy a ejecutar en primer orden una emulación de una terminal, lo que se llama Terminal Emulator. ¿Qué es la emulación de la terminal? Es decir, es esta ventana, como para que ya no nos queden dudas, ¿sí? Es esta ventana que nos aparece acá. Esto es un emulador de terminal. Esta ventana. Acá, adentro, podría estar corriendo el shell, como efectivamente está corriendo acá, el shell de Bash, o el Z shell, o el Thomson shell, o el C shell, o el Chuchu shell. No importa. Acá estoy corriendo el Bash. Pero lo que me contiene el Bash es esta terminal. Por eso es que muchas veces dicen, corre la terminal tales comandos. Bueno, sí, corre la terminal que te abre este shell, ¿sí? Que es en este caso el Bash shell. Como para que entendamos qué es cada cosa. Después de ustedes de vuelta le dicen, abrí la consola y tipea tal cosa. Bueno, eso es como una forma rápida de decir, ¿sí? Pero estamos tratando de ver qué es todo eso. Bien. Y ahora vamos a ver lo que vemos de fondo, línea de comandos y prompt, que es cada una de estas cosas. ¿Sí? Yo acá tengo una serie de cosas escritas que quiero que vean. ¿Sí? Vamos a tratar de ver qué es todo esto. Acá dice sati@desktop-anbm1co Ming W64, virgulilla, signo pesos y este cuadrado titilante, este rectángulo, perdón, titilante. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Y vamos a ver. Dice, las terminales con pantalla, es decir, estas que nosotros estamos viendo aquí, las terminales con pantalla, contaban con un cursor titilante, es decir, estas que están aquí, ¿sí? Un cursor titilante para indicar al usuario el espacio de escritura. Es decir, ahí vamos a poder, todo lo que escribamos va a aparecer. Pero por sí mismo era pobre como interfaz de usuario. Digo, no era más que un espacio de tipeado. Por esta razón, los shells cuentan con una línea de comandos precedida por un prompt. Ah, bien, vamos acá. ¿Qué significa? Esto, todo lo que ustedes ven aquí, es una línea de comandos, ¿sí? Esto que está aquí es mi línea de comandos. ¿Qué significa? Acá yo puedo escribir cosas, ¿sí? Y le voy a dar un enter. Me dice bash. Ahí nos está informando que estamos utilizando el shell bash. Dice, comando no encontrado. Es decir, como le escribí cualquier cosa, me está diciendo el shell que bash, no encontré ese comando. Así que no puedo hacer nada. Y nos restituye
la línea de comando con el prompt. Bien. ¿Qué significa? ¿Qué es el prompt? El prompt es todo esto que nosotros tenemos aquí, incluido el signo pesos, ¿sí? Todo esto es el prompt. Por ejemplo, en Unix contamos con un prompt con varios elementos. ¿Qué elementos tenemos? El primer elemento que antecede el arroba y un segundo elemento que posee el arroba, 2 puntos, el signo virgulillas y pesos. Todo eso es el prompt. ¿Qué significa lo que antecede al arroba? El nombre de usuario. En este caso, mi nombre de usuario aquí es Sati. ¿Sí? Fíjense que tiene esa forma. Después tenemos la arroba y tenemos ahora esto que es a continuación, que dice la máquina en la cual estamos sentados. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que dijimos que Unix y los sistemas derivados de Unix son multitarea y multiusuario? ¿Qué significa? Que yo podría tener un usuario Sati que esté en otra computadora, o podría tener otro usuario que sea Sati, en vez de que sea Sati, que sea Raúl, @desktop en esta misma computadora. ¿Sí? Esto es lo que indicaría, básicamente, es quién inició sesión en esa computadora, básicamente, y en qué computadora estamos hablando. Son los dos identificadores, ¿sí? Es decir, usuario y qué computadora está siendo utilizada. Después este es como el sistema de representación interno que tiene Git, Bash dentro de Windows. Así que se llama así. Ming W64. Básicamente tiene que ver con eso. Así que no le más bolilla que eso. Ahora, quiero que vean esto. Donde usuario es el nombre de usuario, seguido de arroba máquina que corresponde al nombre de la computadora. La virgulilla indica, esto me estaba olvidando, la virgulilla indica el directorio principal, donde estoy yo sentado, que es este, que es mi directorio o mi carpeta principal. Ahora vamos a ver todas esas cosas. Y luego el signo pesos denota que se trata de un usuario sin privilegios en el sistema, un usuario común. Es decir, no es lo que se llama el usuario base, el usuario principal, que sería en los sistemas Unix el root, ¿sí? Como podemos ver aquí. Cuando estamos hablando del usuario principal o el administrador, que se llama root, ¿sí? Ya no vamos a tener un signo pesos, sino que vamos a tener un signo numeral. ¿Sí? Bien. Pero como bien preguntó Tomás, esto en este caso es la línea de comandos, es el shell de Bash. Pero hay otros shells, ¿sí? En Windows, el más tradicional es el que se llama el command. Voy a venir aquí y voy a presionar CMD y van a ver que si yo escribo CMD, que es el command line, es la forma rápida de escribirlo, nos aparece aquí arriba símbolo de sistema. Voy a hacer un clic en símbolo de sistema, ¿sí? Y vamos a ver que es distinto el prompt del símbolo de sistema al prompt de Bash. También aquí, bueno, acá, por ejemplo, esto es más bien consola, no puedo, en el prompt no puedo darle control más, no me aumenta, pero lo que podemos ver que es distinto el prompt. Aquí dice C, /users /sati, el signo mayor y un underscore que titila, ¿sí? Como este que está acá, así, está acá. Es decir, ¿dónde está activo? ¿En qué lugar está activo el usuario? En el momento de trabajar con las consolas. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es el contenido de mi carpeta principal, en el command de Windows, nosotros tenemos que poner dir. Ahí nos muestra las carpetas, los archivos que nosotros tenemos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros ponemos dir aquí en el bash, le damos un enter, bueno, acá lo hace, pero porque estamos en Windows. Pero vamos a la inversa. Vamos a la inversa. Vamos a poner ls para mostrar los que nosotros tenemos en nuestro directorio actual en el shell. Ponemos ls de list, listar, ls list.
le damos un Enter y ahí nos muestra lo que tenemos. Pero si vamos a la consola de Windows y ponemos ls, le damos Enter, dice ls no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutables. ¿Qué significa esto? Que no son compatibles entre sí, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno comienza, no sé, yo empecé a trabajar con el DOS 6.22. DOS, todavía no existía Windows, por lo menos yo no podía usar Windows en esas computadoras. Así que trabajé con esto que nosotros vemos aquí, los símbolos de sistemas. Pero la verdad es que cuando uno empieza a trabajar, realmente sería, y hoy en día, tanto Windows 10, etcétera, de allí para adelante, nosotros tenemos otro shell que se llama, si escribimos aquí, se llama PowerShell, ¿sí? Y aquí vemos Windows PowerShell. Hago un clic y ejecuto esto. Si yo le doy control más, tampoco puedo. Control presionado y la ruedita del mouse. Ah, muy bien, Mauri, bien. Acá lo tiene ya usado ahí, Mauri, ¿sí? Aquí lo que podemos ver es que es muy similar, es muy similar el PowerShell al Command Line, pero es más poderoso, ¿no, Mauri? Yo la verdad que no sé qué diferencia hay, porque nunca usé PowerShell. Sí, en realidad lo que tienen más como opciones, y yo Sí. principalmente la función que lo usé fue para configuración de servidores. Ah, ok, bien. Entonces, con una conexión remota, nada, ya está más como pulida un par de cosas. Igual yo creo que desde el CMDE, puede que esté hablando y esté equivocado, Sí. no sé si te puedes conectar directamente a un sistema Debian. Puede ser, servidor. claro. No tiene protocolos SSH entonces. Ok. Exactamente. Puede ser eso. Bien, bueno, la verdad que pasé de largo del PowerShell. Bueno, lo loco es que Windows te ofrece así como por defecto dos shells distintos, ¿sí? El Command Line, que es este que vemos aquí, ¿sí? Y el PowerShell. No obstante esto, si nosotros vamos a el Store, escribimos acá, Microsoft Store, le damos un Enter, y escribimos terminal, nos va a permitir descargar la terminal de Windows. Es un tercero. Terminal. Hacemos así, le doy Enter. Van a ver que nos va a aparecer esto, Windows Terminal. Ves que ya tiene otras cositas, bueno, transparencias, configuración, customización de prompt. Bueno, ya vamos a ver esas cosas. Bueno, si ustedes instalan esto, yo ya lo tengo instalado, no lo hagan, digo, por ahora. Digo, si escriben acá terminal, van a ver que va a aparecer esto. Hago un clic en terminal y por defecto, cierro esto, por defecto nos aparecen estas ventanitas y nosotros podemos crear varias terminales en podemos ejecutar varios shells en una misma terminal, esta pantalla que tenemos aquí, o bien abrir otras. Por ejemplo, podemos abrir una terminal de Azure, de los sistemas de cloud de Windows, o bien yo tengo instalado aquí el WSL de Ubuntu. Entonces, ahí me permite abrir una instancia del bash de Ubuntu. Bueno, todo esto, todo este infierno, como para que vean lo complicado que es hacer cosas bajo Windows y por qué en general en desarrollo de web, digamos, desarrollo de programación, se eligen otros dispositivos. Por supuesto que si queremos trabajar video, sonido y todo eso, las placas de sonido, placas de video, son todas compatibles con Mac o con Windows. Por lo tanto, no nos queda otra. Entonces vamos a tener que seguramente optar por alguna de estos elementos intermedios entre usar, no sé, un shell de Ubuntu, de Bash o en Ubuntu y el Git Bash y cosas así intermedias, qué sé yo, para poder usar, no sé, correr
más tranquilo, no sé, nuestro Premiere con todos los drivers que son compatibles con Windows y no con Linux. Bueno, y ese tipo de cosas. Esto para mostrarles cómo venimos. Sigamos adelante. Vemos algunos ejemplos. Esto era un prompt en un sistema, ¿qué sistema era este? Ah, en el sistema BBC Micro, ¿sí? En un dispositivo de los 40, perdón, de los 80, con 32K de memoria y corriendo BASIC de fondo. Aquí vemos algo más moderno, algunos prompts más modernos. Hoy en día se pueden hacer estas cositas, como tenemos sistemas de configuración como Oh My Posh, Oh My CSH, cosas así, podemos hacer como estos identificadores que son bien chetitos. Acá hay algo en PowerShell, como para que vean que, bueno, se ayornó Windows, se ayornó. Bien, y hasta acá, ¿sí? Esto como para repasar un poco estas cosas. Por lo tanto, terminal se le decía a estos dispositivos que en principio eran mecánicos o electromecánicos con salida de impresora, luego, es decir, siempre un dispositivo de entrada, teclado, ¿sí? Teclado, y luego se optó por los dispositivos de salida de rayos catódicos, cuando se abarataron. Luego tenemos lo que se denominan las consolas, que era como todo en uno, ¿sí? Es decir, bien física la cosa. Teclado y dispositivo de salida, dispositivo de entrada, dispositivo de salida. Aquí podemos ver ya claramente un shell, ¿sí? El prompt, ¿sí? Y la línea de comandos que podemos introducir comandos desde el prompt, ¿sí? Básicamente eso es un repasito medio rápido para que podamos trabajar tranquiles en Bash, ¿sí? Bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Cómo venimos? ¿Se entiende esto? Entonces, lo que Sí. nosotros podemos acceder es nosotros vemos una emulación con Bash de la terminal, sería. Exacto, sí señor. Y la Sí, sí, sí. consola no podemos acceder, ¿o sí? Sí, la consola es ese dispositivo físico. Lo que pasa es que le decimos consola, es lo Ah, mismo, ok. ¿viste? Es lo mismo. Digamos, van a ver que Windows utilizaba el término consola, pero era porque hoy en día nosotros podemos copiar y pegar, por ejemplo. Nosotros tenemos aquí esto, ¿no? Y pues yo puedo decir, no sé, vamos a poner algo más, no sé, clear, ¿sí? Clear. Le doy enter. Con clear yo como que me permite borrar la pantalla, ¿no? O control L, es lo mismo. Yo pongo acá un LS, le presiono control L más rápido y hago un clear de la pantalla, ¿sí? Y entonces acá yo pongo clear, ¿no? Escribo clear, pero ahora con el mouse, ven que yo agarro esto, hago así, botón derecho, copy, ahora borro, y pongo control B para pegar. Ah, no, esto no era así. ¿Cómo era que habíamos visto? Ah, shift insert, botón derecho, paste, ¿ven? Y ahí me pone esa entrada. Digo, ya es mixto, no es consola. Consola era solamente teclado. ¿Sí? Solamente teclado. Hoy en día, nada, usamos las dos cosas. Tenemos el mouse y tenemos el teclado. Es muy común hacer eso. Hay algunos que son medios fundamentalistas y dicen, no, solamente teclado. Bien, bueno, que si son felices, ¿qué quieres que haga? Que lo sigan siendo. Así que, bueno, nada, esta es como la situación, ¿sí? Ok, gracias. Lo importante, no, de nada. Lo importante es saber cómo disparamos una terminal. ¿Cómo disparamos? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, primero, ¿cómo salimos de aquí? Miren qué interesante, ¿no? De vuelta, Bárbara. Che, ¿cómo salgo de acá? ¿Qué hago? ¿Apago la computadora? Está muy bien esa pregunta. Cómo? A ver, vamos a preguntar a todos. ¿Cómo hacemos para salir? Exit. Muy bien. Minúscula. Todo en minúscula. Muy bien. Enter, ahí está. Después que yo, ¿qué tenía acá? Tenía este. Uy, acá. Este de aquí. ¿Qué hago para salir? Lo mismo. Muy bien. Probamos. Perfecto. Acá tenemos este PowerShell. ¿Qué hacemos para salir? Lo mismo. Muy bien. Probamos.
Muy bien. Y este también. Salimos todos, chiques. Y acá el PowerShell este también. Exit. Bien, todos con exit. Ya nos aprendimos el exit. Aquí también, exit, sí. Bien. ¿Eso es compatible con todos? Bien, hurra. Que nadie se le ocurra poner exit now. Por favor. Que nadie haga esa intervención. Bueno, bien. ¿Damos preguntas con respecto a esto? ¿No? ¿Tranqui? ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta, Sí. pero no está Venga, tan sí. relacionada a esto. Venga. En este GitHub, ¿se puede Sí. como agregar este artículo, por así decirlo, los favoritos? No sé cómo explicarlo, como para... Sí, muy O sí fácil. o sí tengo que entrar a tu perfil y buscar y todo No. eso. Si estás en tu cuenta, vos venís acá, que es este arte digital, venís acá y ponés una estrella. El favorito es eso. Venís acá a Ahí lo vi Start, la estrella. lo Creo que me estás tapó... me tapaba el cosito. Ahí lo aquí, vi. parte Sí, sí, sí. superior derecha, Start. Y cuando vos vayas a tu Git, que están aquí, vos vas acá y creo que te aparece, déjeme ver aquí, your stars, tus estrellas. Ahí Entonces va. venís acá y te muestran lo que vos tenés en estrellitas. Y vos te permite hacer un clic acá, hacer un clic acá, etcétera, como para ir allá. ¿Sí? Dale, gracias. No, de nada. Muy bien. Perfecto. Está bien esa pregunta porque todos, es una red social. Además de repositorio, es una red social. Así que nos permite hacer eso. Bien. Quedan 2 minutos. Sí, por eso, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Y lo que hacemos a continuación, nos volvemos a conectar y lo que hacemos es ver los comandos de Git más usuales, ¿sí? Y los vamos a ir probando entre todos, ¿sí? Así vamos a ir metiendo manitos en la computadora, ¿sí? No tengan miedo, que va a estar todo bien, ¿vale? Ok. ¿Sí? ¿Vamos con esto? Le damos una pauseta, dejamos de compartir.